el panel y a quienes nos escuchan. Es un Sí, honor y un gusto. de parte de Eduardo Mendoza le ofrece disculpas por no estar este día, así que tiene una cuestión muy personal, pero nada, estamos acá todos en el panel de I99 para conversar con usted, doctor Chalco. Así Gracias. que entiendo que usted tiene una posición muy clara, jurídica y constitucionalmente, sobre cómo, por ejemplo, hacer desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no necesariamente tiene que ir a consulta popular, doctor Chalco. Muy bien, gracias, Javier, y he estado muy atento a la contextualización oportuna que se hacía al inicio. Lo primero, yo creo que hay que desmontar la constitución que tiene el Ecuador. Esto es indiscutible. Es una constitución de un hiperpresidencialismo, es una constitución hecha para las bandas y los bandidos, para tomarse la institucionalidad, para generar trabas en el funcionamiento democrático del país. Esta constitución no ha mejorado la democracia. Esta constitución ha reducido la democracia. Esta constitución sobre los derechos, déjeme decirle algo, puede ser muy frondosa en los derechos, pero los derechos no tienen ni siquiera financiamiento. Llega al extremo de que se acaba el dinero en el Estado y se acaban los derechos. Y esta reflexión dura, cruel, si usted quiere, hay que hacerla. Los derechos no tienen engranado un financiamiento. Se acaba el dinero de las arcas públicas y se acaban los derechos dichos que están para la gente. Y luego todo el tema orgánico, que es una barbaridad. Realmente es un Frankenstein, aquello de haber vuelto a los 5 poderes, haber puesto esto de los 5 poderes, eliminando la división clásica de los 3 poderes o la división tripartita del legislativo, ejecutivo y judicial. Mire, yo creo que la Asamblea Constituyente es un mecanismo necesario que el país debe pensarlo. Yo creo que la Asamblea Constituyente es un mecanismo efectivamente bueno para un momento, pero quizás es muy riesgoso afrontarlo en el país ahora. Vuelvo a decirlo, yo creo que la constituyente es necesaria, pero no es la idónea en este momento. ¿Por qué? No hay forma en el país, no hay forma en el país de poner en marcha un nuevo texto constitucional si no es con una constituyente. Esto es lo primero. De conformidad con la Constitución y de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el único mecanismo para poner en marcha un nuevo texto constitucional es una asamblea constituyente. Pero la asamblea constituyente requiere 3 procesos electorales. Y aquí bien se anunciaba, cuidado con confundir luna de miel, cuidado con confundir que la elección es a una persona. Yo creo que aquí hay una elección a concepto y no a una persona. Y eso es riesgoso en consecuencia en 3 procesos electorales. El primero, convocatoria constituyente, que la población esté de acuerdo. El segundo, elección de los constituyentes. Y el tercero, la aprobación del trabajo hecho en la constituyente. 3 procesos electorales en distintos tiempos. Y efectivamente, como se contextualizaba, esa luna de miel no ha de durar tanto. Lo segundo, siempre con una corte constitucional que le gustan mucho los adornos antes que el fondo. Y una corte constitucional que yo me temo no va a entender que hay que poner candidatos a constituyentes con ciertos méritos, Claro. con ciertos requisitos. Y a mí me da la impresión que, por ejemplo, debería ser espectacular una constituyente que provenga de colegios electorales, que provenga de representatividad. Y la otra parte constituyente, si ustedes quieren, de voto popular. Pero no sé si la Corte Constitucional llegue a entender esta necesidad. Dicho esto, perdón el tiempo, No pero se es preocupe. importante. Dicho esto, entonces, ¿cuál es el mecanismo, a mi punto de vista, idóneo, menos gravoso, más ágil y menos riesgoso? Esto se trata de una operación constitucional. Y como toda operación, hay que hacer el menos daño posible al paciente para salvar la vida. Esto es igual, el menos daño posible al Ecuador, al gobierno, para salvar la estabilidad, la institucionalidad. La Corte Constitucional tiene aprobados distintos dictámenes de enmiendas y reformas parciales a la Constitución, pero no menores, de cuestiones sobre las cuales creo que hay un mínimo consenso y acuerdo en el país. Mire usted, vía reforma parcial, con 77 votos en la Asamblea, que el presidente los puede gestionar, se puede reformar la Constitución volviendo a la división tripartita. Está aprobado por la Corte, ya está aprobado, esto es oro en polvo.
está aprobado volver a la división de tres poderes, eliminar el engendro constitucional Consejo de Participación, hacer un legislativo bicameral con una Cámara de Diputados de 24 diputados y 51 senadores. ¿Todo eso se puede hacer con los 77 diputados en la Asamblea? Así de simple, transferir las atribuciones del hoy Consejo de Participación a la Cámara de Senadores, tener una asamblea más modesta, reconformar al Consejo de la Judicatura. Y además, en vía de enmienda, se puede hacer, en vía de enmienda también ágil, se puede, no olvide, volver a preguntar sobre la contratación por horas, se puede volver a preguntar sobre el arbitraje internacional. Así se podría entonces ingresar lo que ya está aprobado para enmienda, lo que está aprobado para reforma parcial, vuelvo a decirlo, con 77 votos del Parlamento. El Parlamento lo aprueba y eso va a un único referéndum, uno solo, al igual que lo de la enmienda, uno solo. En unos 4 o 5 meses eso podría estarse consultando a la población. Y yo creo que este camino es una operación constitucional y una operación política menos riesgosa. Doctor Chalco, le voy a dar el paso a Mauricio Salem para que continúe con el diálogo de mi parte. Gracias. Gracias. Gracias, Javier. Doctor Chalco, un gusto poderlo saludar y coincidimos casi que en la totalidad de los conceptos. Y en ese aspecto me queda varias inquietudes, pero una de ellas es, ¿solo con mayoría simple se puede hacer una reforma parcial a la Constitución? ¿No es con las 2/3 partes de la Asamblea? Cuidado, 77 votos, estoy hablando de la asamblea que se conformaría de 151, la nueva asamblea que parte el 14 de mayo, y eso es mayoría absoluta, 77 votos, no es simple, es mayoría absoluta que prevé la Constitución y la ley orgánica de la función legislativa para hacer reformas parciales, que solamente es, vuelvo a decir, un primer debate, tiene que mediar 3 meses, 90 días, el segundo debate, en la mitad una comisión que informe en no menos de 30 días, eso se aprueba con 77 votos, mayoría absoluta, vuelve a la Corte Constitucional solamente para mirar ya el producto final y pasa al CNE para elección. Y no tiene otra elección. Y yo creo que ahí desmontamos la estructura terrible de la Constitución actual. Porque usted puede eliminar a la función de transparencia y al poder electoral. Sí, eso es, yo creo, sustancial. Es que no hay otra manera, porque caso contrario nos vamos a entrampar en la discusión y no vamos a poder llegar a lo que ya en algún momento se intentó fuera de los tiempos en el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Y es decir, se perdió una gran oportunidad en ese momento de haber ganado mucho tiempo, producto de que ya había un desgaste de la gestión de gobierno que no permitió llevar adelante esa reforma. Pero usted decía algo muy importante, que la Corte Constitucional entienda que este proceso constituyente requiere más allá que ser mayor de edad, de tener 18 años y ser ciudadano ecuatoriano, porque vamos a cambiar la legislación, la Constitución y nuestra forma de llevar al país adelante, con la sapiencia, el conocimiento, las bases jurídicas, la base legal, la base de conocimiento económico, la base de planificación del Estado, donde gente con mucha experiencia en la parte privada se ha estrellado al entrar a la parte pública, porque es otro mundo, es un mundo distinto. Y en ese sentido, ¿cómo hacer que se quite esta suerte de derecho adquirido que tenemos todos los ecuatorianos de elegir y ser elegidos cuando esto es un proceso especial? Vea, yo por esos riesgos precisamente creo que la constituyente puede quedar para un segundo momento. Y ahora hay que hacer con oportunidad una operación constitucional habilitada, porque la Corte Constitucional ha habilitado las reformas y las enmiendas que he señalado. Y ya no requiere nada más. Solo se requiere que la Asamblea apruebe en 77 votos y se consulta a la población una sola vez. Efectivamente, la constituyente, que yo digo que debería ser en un segundo momento, yo no digo que no sea un mecanismo bueno, es un mecanismo muy bueno, pero yo temo mucho que la Corte Constitucional, que habilitó consulta popular 10 años después sobre el Yasuní, por la participación, la Corte Constitucional, que ha trabado casi todos los decretos ley de la época de la muerte cruzada del expresidente Lasso por la participación, la Corte Constitucional que obstaculiza los estados de excepción y cree que hay que hacer un superórgano burocrático para tratar la seguridad del país por la participación burocrática. Y que no es muy amante de las constituyentes tampoco.
Entonces, ¿cómo vamos a lograr que cambie ese concepto que tiene la Corte Constitucional para que hoy acepte que tiene que ir gente con requisitos de probidad? Probidad que es, además de la ética, por sobre todo, la probidad de saber la materia. Que no sabemos si la próxima asamblea la tiene tampoco. Sí es, bueno, pero al menos... Tiene la mayoría del gobierno que pudiese llevar adelante las reformas. Es un riesgo mucho menor, porque usted ya no tiene que pasar por el filtro de la Corte. La Corte ya lo aprobó en el 2019 y 2022. Yo creo que hay que aprovechar eso que tenemos. Es un riesgo. Digo, es oro en polvo, además... parafraseando a la fundación de la provincia del Oro, que hoy cumple 141 años de fundación, digo es oro en polvo, porque usted tener un dictamen de la Corte, cuando la Corte ya vemos cómo actúa, cómo le gustan estos adornos constitucionales y estas dobles fórmulas de ponderación, a veces más exigente, menos exigente, tener hoy vía libre, luz verde para hacer los cambios medulares que he sostenido, creo que es una oportunidad indiscutiblemente a no desaprovechar. Clarísimo, clarísimo, José. Un abrazo fuerte, muchísimas gracias por esa guía y gracias, le doy paso a Cecilia Druet, que tiene más inquietudes. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarte. Qué bueno, pues esta vía que nos dejas bastante clara. Una pregunta nada más. ¿Esto incluye pasar por un referéndum? Siempre. Al final tiene que haber una sola elección de referéndum aprobatorio. Y la pregunta entonces que planteo es, si tiene que pasar por un referéndum y nuevamente se dice que no a las cosas importantes, entonces, ¿qué vía nos queda? Bueno, ahí sí entonces viene el segundo momento. Hay que pensar en el país seriamente en un consenso de mínimos sobre una asamblea constituyente, pero que tomará ya otro tiempo, ¿no? Pero yo creo que hay que aprovechar la oportunidad, vuelvo a decir, no de la persona que ha ganado el gobierno, sino de los conceptos que están detrás de esa ganancia. Yo creo que hay conceptos muy claros. Desmontar esa fórmula autocrática que tiene la Constitución, esa suerte de bandas y bandidos detrás de la institucionalidad, y esos conceptos creo que pueden ser triunfadores en un referéndum en 5 o 6 meses, pero eso necesita una operación, vuelvo a decirlo, constitucional y política que inicie ya. Esto no puede demorar, esto tiene que haber acuerdos. Ahora, para cerrar la directiva de la Asamblea, las comisiones, el CAL, tienen que acordar esto. Tienen que decir, perfecto, estas personas van a ciertas comisiones, van a la dirección de la Asamblea, pero a cambio este acuerdo país, a cambio estos mínimos para destrabar a esa constitución del engendro constitucional, Consejo de Participación y esas otras travesuras que hicieron en Montecristi, simplemente para beneficiar a un grupo y no a un país. Muchísimas gracias, doctor. Daniel. Gracias, doctor. Qué gusto poder conversar con usted. Lo he escuchado con detenimiento. Solo para ser didáctico, me gustaría que usted le explique a los oyentes y a los que nos están viendo a través de I99 Media, ¿cuál es la diferencia entre enmienda y reforma? Encantado. Usted tiene en la Constitución 3 mecanismos de cambio a la Constitución. El uno es la Asamblea Constituyente, que es el mecanismo que menos límites tiene y que yo considero puede hacer todo aquello que no esté prohibido por tratados internacionales en materia de derechos humanos. Es el mecanismo que más cambios le permite hacer. El siguiente mecanismo es el de reforma parcial, que le permite hacer cambios, pero sin que sea regresión de derechos y sin que sea alterar el procedimiento de modificación constitucional, ¿no? Esto es importante, esa es la reforma parcial. Y la enmienda es el que menos cambios le permite hacer. La enmienda es el mecanismo que usted puede utilizarlo conforme al artículo 441 de la Constitución, siempre y cuando no sea para restringir derechos, cambiar el procedimiento de cambio constitucional, alterar los elementos de la Constitución o cambiar los elementos constitutivos del Estado. En esa línea, enmienda menos cambios posibles, reforma mayores cambios y asamblea constituyente muchos más cambios. La asamblea constituyente requiere 3 momentos de elección, riesgos que hemos señalado, mientras que la reforma y la enmienda, cuando es de el tipo de iniciativa que requiere votación final, se hace simplemente en trámite de la Asamblea y con un referéndum aprobatorio por parte de la población. Solamente una elección final cuando usted tiene el dictamen previo de la Corte Constitucional. En este caso, existe, apreciado Daniel, ya el dictamen previo de la Corte Constitucional en los años 2019, en los años 2022, en el 2024 inclusive, en donde usted puede ingresar algunos elementos ya
solamente vía enmienda y vía reforma, que es menos riesgoso que ir a una constituyente, y son elementos que cambian al menos la parte medular de la constitución actual del Ecuador. Siguiendo esa línea, eliminar uno de los poderes del Estado, que es la Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es cambiar o no la estructura del Estado. 1. 2. Cambiar la Asamblea Constituyente, la Asamblea Nacional, en 2 cámaras, ¿es o no es cambiar la estructura del Estado? Y si es así, entonces, ¿qué cabe ahí? Muy bien. La Corte Constitucional, en el modelo constitucional del Ecuador, es el órgano de cierre del sistema. ¿Eso qué significa? Que la interpretación mía, la interpretación suya o de cualquier colega no cierra el sistema. Cierra el sistema la interpretación de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional nos ha dicho en el dictamen 719 RC del año 2019 que eliminar la función de transparencia y control social, eliminar la función electoral, eliminar en concreto, además, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y lograr la bicameralidad del legislativo no es alterar la estructura fundamental del Estado y que cabe la reforma parcial conforme al dictamen 719 RC/2019 de la Corte Constitucional, órgano de cierre del sistema. Ok. Lo paso al plano político y usted está hablando muy bien. Hoy tiene capital, pero el capital no lo tenía hace exactamente un mes. ¿Me explico? Si es tan variable el capital, digo el capital, votos, entiéndase poder popular, si es tan variable, la pregunta que me hago es, ¿cómo puedes pretender hacer una asamblea una asamblea constituyente o reformar la Constitución si no tienes el capital cuando vayas a someter esto a la consulta del pueblo? Repito, hoy día tienen 55%, hace un mes no tenían más del 52%, 51%. Entonces, esto es tan variable, que yo digo es, ¿cómo o de qué forma evitas esa variabilidad política? No estoy hablando legal, no estoy hablando constitucional, estoy hablando política, que al final es lo que decide los cambios. Muy bien, el derecho constitucional es el derecho más político que existe, Sí, ¿no? sí. Y en esa línea yo he dicho, esto es una operación constitucional y una operación política. Si es que nosotros esperamos una asamblea constituyente que podría tomar 1 año y medio a 2 años para tener el producto final, borrador de constitución, yo no tengo duda que el capital político no estará vigente. Pero si es que yo utilizo la enmienda y la reforma parcial habilitada por la Corte Constitucional, conforme comentado, al menos son 5 a 6 meses. Tengo posibilidades desde lo político más claras de que aún exista capital político. Muy bien. Ramiro Cepeda tiene más inquietud. Discúlpeme, doctor. Doctor Charco, ¿cómo le va? Ramiro Cepeda le saluda. Es un honor, Ramiro. Buenos días. He escuchado con atención lo que usted dice y voy a hacer unas reflexiones. Primero, hay que tener esto tan claro de que la Corte Constitucional no opine mucho para que no joda. Clarito, ¿ya? Porque esto no puede estar enmarcado dentro de una tesis cabeza cuadrada en donde los intereses del país son por encima de determinados derechos que, consagrados de una manera absurda originalmente, pero constitucionalmente hechos a través de una asamblea constituyente, nos engatusaron elementos que los han transformado en constitutivos del Estado, cuando lo único que han hecho es destruir la poca institucionalidad que el Ecuador tenía hasta esa fecha. Un bien superior sobre un bien inferior. Conceptos que nos enseñan a pensar en las facultades de jurisprudencia, por lo cual es el argumento que debería utilizar para irnos por ese camino que usted está delineando de manera expedita. Y ante la reflexión de Daniel Solórzano, claro, siempre va a haber un riesgo político al someter al pueblo un camino largo o un camino pequeño. Por eso, y esto coincido con usted, hay que aprovechar lo que hay ya aprobado y no meter más argumentos que en algún momento pueden alterar un resultado. Yo quisiera meter en esa reforma la reforma judicial, doctor Charco, que a mí me desespera. ¿Cómo es posible que una Corte Suprema que estuvo presidido por un Miguel Macías Huerta Romero haya tenido a lo que tuvo la vez pasada? O sea,
No lo entiendo cómo un mismo cargo puede ser ocupado con gente de distinto talante y talento. Eso no me entra en la cabeza. Cómo una Corte Suprema pudo ser denigrada Corte Nacional de Justicia y manejada por un Consejo de la Judicatura en donde observaba sentencias judiciales. No lo entiendo. Créame que me cuesta pensar de esa manera. Pero no entraría yo a tal profundidad porque podría hacer sucumbir lo que usted acertadamente va diciendo. Ya este camino está andado. Vámonos por ahí y que el resto venga. Solo le hago una pregunta y aquí viene mi observación. Dentro de estas reformas que ya están aprobadas, deberían haber unas transitorias para su aplicación. ¿Quién debería hacer esas transitorias? Muy bien, gracias Ramiro por su siempre valioso criterio y contextualización que permite tocar temas aún de mares más profundos y necesarios. Lo primero, efectivamente, hoy la Constitución en su artículo 83, numeral 7, ya lo señala. El interés general prevalece sobre el interés particular. Ya lo señala. La Corte Constitucional, lamentablemente, esto no nos ha mostrado que tiene mayor sintonía o comprensión de lo que requiere la institucionalidad del país. Por eso, solo ratifico, los riesgos son enormes en pasar por una Corte Constitucional a que nos diga cuáles son los requisitos de un constituyente y que hagamos de lo mismo que tenemos hoy como legislativo vigente. Esto lo primero. Lo segundo que no quiero dejar de tocar. Usted decía de que hay que hacer los cambios en el Poder Judicial urgentes. Mire, el dictamen 719RC habilita que se cambie la conformación del Consejo de la Judicatura. Esto es un buen síntoma, es un buen camino. Permite otro dictamen, 424RC, la autonomía de la Fiscalía, que ya no dependa del Poder Judicial. Son buenos caminos. Y finalmente, la última interrogante que usted tiene sobre el régimen transitorio, esto tendría que diseñarlo el Parlamento. El régimen transitorio tiene que diseñarlo el Parlamento indiscutiblemente porque eso es parte del producto final que pasa al referéndum aprobatorio de la población. Y ahí hay que hacer una transitoria muy clara de en cuánto tiempo entra en vigencia una y otra aprobación, ¿no? Esto dependerá indiscutiblemente del Parlamento. Pero vuelvo a decirlo, de 77 votos, de 151, que es el nuevo Parlamento del Estado. Yo creo que el presidente sí puede llegar a 77 votos por el país. Doctor, y dentro de mis sueños peregrinos sobre un país mejor y una justicia más ordenada, a mí se me ocurren cosas que me encantaría darle la forma constitucional y solo me estrello en la democrática, porque la Constitución en este país está hecha justamente para molestarle la vida al ciudadano y no para facilitársela al país. Y a mí sí me gustaría que tengan la posibilidad el presidente de la República, asumiendo su directriz y asumiendo su responsabilidad histórica, escoger 31 nombres de los mejores ciudadanos que puedan integrar una Corte Suprema y someterlos, decir, estos son mis 31 nombres, apruébelo. Y les dejo en toda la libertad de, con una cooptación bien entendida, comenzar a derribar hacia abajo todos los sinvergüenzas que están sumergidos desde la más escondida comisaría y juzgado de pueblo hasta el más emperifollado de los magistrados de la Corte Nacional de Justicia. ¿Sabe qué? Se lo dejo como tarea para que lo piense, porque en verdad hay que hacer algo así, porque si no este país no cambia. Y hay fórmulas constitucionales para hacerlo. Si miramos el precedente de la consulta 2018 del expresidente Moreno, recordemos que hubo una fórmula casi similar para la primera conformación del Consejo de Participación Transitorio que lideró el doctor Julio César Trujillo. Es decir, es cuestión de ponernos a trabajar, pero el presidente tiene que entender aquello que requiere operación constitucional, operación política con técnica y seriedad. Ojalá esté escuchando o alguien le dé a escuchar lo que estamos proponiendo. Y créame, y ojalá esté en agenda, que lo único que nos interesa es no desmontar algo, porque no es de desmontar por desmontar, es darle las herramientas a quien se siente en Carondelet de poder administrar civilizadamente una nación. Muchas gracias por compartir con nosotros. Siempre es interesante, como decía mi amigo Alberto Cortés, escuchar al que más sabe. Esa es la clave si se tiene deseo de saber. Que tenga un buen día, doctor. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes, que son los que más saben por el país. Gracias. Gracias.